¡Dale, otra más! Cuidado, no suelten el palo, cuidado los niños de allá. Agarra el palo. No, los niños no recogen los niños, no la niña. Ya. Deja que la más pequeña le pega hacia ver quién la rompe. Aló, nuevamente para toda esa mamá que se encuentra con nosotros aquí a esta hora, para que de manera ordenada vayan pasando aquí donde que hay ropas, para que vayan eligiendo sus tallas, sus colores. Vaya todo tenemos cada brasier, solo la madre de manera ordenada, así en fila. Que no sean niños ni niñas, absolutamente mamá. De manera ordenada, por favor. Ya. Eligiendo, ahí podemos encontrar diferentes artículos de vestido, variedades, un regalo. Agarra el palo duro. Bastante de la Navidad podemos encontrar brasier, panty y otro tipo de vestuario además. Toda aquella mamá que está interesada a buscar vestir acá, por favor, que vaya a pasar de manera ordenada, no se peleen. Tratemos de ser solidarios. Ahí faltan los cuellos. Ya observamos. Oye, cada niño que recibieron su regalo, por favor, que lo cuiden. Si se pierde, no tenemos la culpa y además regalo. Aquellos que tienen regalo, que reciben regalo, y se lo pierde, ya no es culpa de nosotros. Y que la madre que está ahí ordenadamente que va a recoger su artículo. Ahí tenemos variedades de vestidos. Niños no. Para damas, que solo mamá. Tú no. Niños no, las niñas. No me pisen a los niños. Allá al fondo vemos Cuidado, Búscalo. una niña con agua negro pegando piñata, dice una. Se ponchó. Spray. Otra vez. Spray también. ¿Cómo así? Ahí le dio. Ya ven. Vueltamente se prepara otro niña allá en la esquina. Le queremos decir a aquellos niños que pierden su regalo, ya no es culpa de nosotros. Vamos a tenemos Sarao para la mujercita que quiere bailar. Aquí tenemos caballero. Ven. Aquella mamá todavía ahí podemos ver aún ropa. Y creo que hay ropa de caballero también en esta parte. Ya se acabaron, lastimosamente. Aquella mamá, había quedado media ropa en el suelo. Era jean corto. Podemos ver traje pequeño y para niños. Queremos agradecer a todas las mamás que participaron hoy con nosotros. Los niños que esperen su turno. Los niños que esperen su turno para la piñata. La piñata solo para niñas, solo para niñas. La mamá tiene que ser la Las piñatas son para niñas, absolutamente niñas. Para aquellas mamás que quieren bailar, tenemos caballeros también disponibles.
niños, las mamás que están metiéndose en los niños, vamos a tener una piñata especialmente para ellas también. Así es que no se metan con los niños, al igual las niñas que ya pegaron su piñata. Para eso se le trago a cada uno. Sí, gracias, Ismael. Ahora la piñata del arbolito navideño solo para niños. Niños. Cuidado, se golpeen. Queremos agradecer a todas las madres que nos acompañaron el día de hoy. Okay. Sí, tienes su conejito por ahí. Pero esta vez yo creo que la dinámica tiene que ser con el pañuelo para las madres. Con pañuelos. Allá para las piñatas solo niños. Solo niños. No se empujen, no se empujen. Más para atrás, más para atrás. Tiene que tomar distancia, no se empujen. Zaida Delgado, hola, ¿cómo estás? Saludos. Se ponchó. Ah, él le dio. Ahí vamos a ver el siguiente niño. Oh, le dio. Uy. Son tres. Bueno, aquí hay niños, o que la mamá la acompaña, por favor. Si tiraron basura en el suelo, que lo vaya recogiendo, se ha un poco vaciado. Ya. A todas las madres que acompañan a su niño. Vamos, papá, contalo. En 3 minutos estaremos observando a las madres pegando su piñata solo mamá, en breve minuto. Queremos observar. Ahí tenemos. Cuidado. Fue un swing bien grande. Aquí estamos jugando al menos, ya se mide con el palo. Ahí. Le dio. El niño que se te acerca, cuidado, que le golpean. Agarra bien ese bate. Ahí se ponchó. Agarra bien Se eso. ponchó. ¡Oh! Ahí estamos. Cuidado, ahí atrás. Excelente participación de los niños. ¡Ay! Cuidado. Otro swing. Ya, yo creo que ya. Mete DJ. Para atrás, cuidado. El piñata solo para niños. Cuidado. Cuidado, se acerca. Cuidado. Uy. Me están impactando junto con esos pinitos. Vamos. Ahí está. Ahí vemos solo para niños. ¡Ah! Para niños. Estamos observando. Tíralo al bolsillo, bebé. Solo para niños. Tíralo en bolsillo. La piñata para su género. Bien, ya va a precisar esto para las niñas. Ahora ella va a pegar. Se formó la pelea, señores. Y con los niños tienen que saber, queremos ver a esa madre. Usted ve dinámica diferente. Que se consiga un pañuelo, que va a ver a la madre ahí. Vamos a ver a candidato para que le deje cantar a Mariela Ruiz. La madre. Los niños que afuera, solo las madres. A continuación vamos a ver a las madres. La madre tiene que ir sin niño porque se golpea. Sin ni un niño en las manos. Hoje eu quero bem gostoso. Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor.
Anuncia a la mamá. Bueno, ahora queremos ver a las madres que se vayan acercando al lugar de la piñata, ¿vale? Queremos ver a esa madre. Cuidado, Mohamed. Mamá, Cuidado. mamá. Aquí viene mamá, usted es la primera, venga. Ella misma, Llévate su tráigame ella. bolso. La mamás, Confite. mamás. ¿Ve? Mamá, tráigale que ella está dentro de la Bueno, vamos a piñata, tener ver tráigala. niños. Mamá. Mi niña, solo para mamá. Ya cada uno le tocaron sus piñatas, por favor. Que los papás que están con los niños, por favor, que detengan a sus hijos antes que haya un accidente. Allá Que es solo para las madres. Dima, Ahí. ¿qué? Es la buena que bala. Acá hay una venda. Ahí sí, ¿verdad? Ahí. Dima, ¿eh? Ahí. Ahí bonito. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Para arriba. Dale ahí, allá. Observamos ya la fila de las madres para que le den. Aquí tenemos Deberían sacar ese niño de ahí. El vato. Queremos un pañuelo para que la madre, porque una dinámica para la mamá. Tenemos una mamá, Rachel Miranda, ahí se mira con el palo, dice, otra vez, parece que tiene pena, le dio duro, que no se quite, porque en breve minutos ya le estará regando ese confite. Esa que vaya atrás, bueno, otra pues, ni modo. Vemos mamá valiente enfrentar ese reto. Ahí vemos a la señora Teresa. Ahí le está dando pobre conejito. Ya. Ahí vemos a otra mamá, Yaricel Ruiz, midiendo el palo al pobre muñeco. Le da duro. ¡Barra! Lo está midiendo. ¡Sí! Le tocó. Otra vez, lo vemos. Eso menos perder su consiste. Ahí vemos la madre, ahí vemos. ¡Oh! ¡Callo! Para acá. Le falta arriba a esos muñecos. No sé qué le pasaron. A mí me voy a hacer arriba. A esta hora, en 3 minutos estaremos en el tema del refrigerio. Bueno, para el tema del refrigerio queremos a las niñas primero, a las niñas. Bueno, antes de todo, creo que aún a la gente sigue en pie a esta hora. Aún la gente sigue en pie, queremos ver palabras de agradecimiento. ¿Sí? Parece que la mamá se pelearon, que se están como arreglando el cabello. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es eso? Bien, aquí seguimos con la agenda. ¿O ya terminamos? Bien. Sí, seguidamente tenemos el último punto, palabras de agradecimiento por algunos madres que se encuentran con nosotros o personas que nos acompañan aquí por este magno evento que se ha realizado el día de hoy por el proyecto Sammy Quevedo, llevando y trayendo alegría a la comunidad de Primavera en el corregimiento de Cerro Puerco. Palabras de agradecimiento por algún público. ¿Algún público que quiere dar palabras de agradecimiento? Lo queremos escuchar.
Bueno, aquí vamos a dar a la compañera Gabriela. Ella va a dar su palabra de agradecimiento. Miguel Games, saludos, donde quiera que te encuentres, saludos. Aquí con Jorge, Muchísimas gracias a todos. el patrocinador de este viaje. Los mamás, los papás, los bebés que los trajeron hoy para compartir con nosotros. Estamos como grupo Proyecto Sammy Quevedo, estamos muy agradecidos con ustedes por haber asistido y espero hayan disfrutado y se hayan divertido como nosotros. Miguel Gay. Y alguno que quiera venir acá adelante, algún papá, alguna mamá que quiera a decir unas palabras. Hermano, ¿cree? Bueno, aquí tenemos al compañero Rubiel. Rubiel Ruiz, que va a dar su palabra de agradecimiento. Como Quinderet y Edabati Moite, Lunaga Huta Horizontalmente, con el productivo Coronete Ñobdaña, Nobogre Mirire, Amnembrare, Comirichi, Hudo Hauda, Amnemundre Mirire Arado, Piñata Mirine, Vivi Quintiuda, Abo Madare Tibia Blidechi, Suliare. Primeramente le agradezco a Dios por permitir al grupo Sammy Quevedo estar hoy aquí. Niñas y niños, madres, por favor, y los que están presentes aquí, le daremos un fuerte aplauso a este grupo. Al revés. Es un grupo que ha dejado huellas y que ha sido humildes. Su gesto, sus líderes, ha demostrado hace el año 2022 y hoy, y este año, 16 de diciembre, ha venido por primera vez en esta comunidad y me siento muy agradecido con cada uno de ustedes, ya que ha traído y ha venido a dejar sonreír a los niños, tanto y a la madre en esta comunidad. Yo sé que los niños y la madre los vamos a extrañar y todos los que están presentes, padres, nos sentimos muy agradecidos con ustedes, así que Dios le lleve bien en cada uno de sus hogares. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubiel, por palabras de agradecimiento. Le queremos agradecer al Proyecto Sammy Quevedo por llegar a nuestra comunidad a traer esta alegría a todas las madres que se encontró hoy con nosotros, también a los niños y las niñas que se motivaron con este entusiasmado día de hoy. Con esto damos por cerrar y tenemos refrigerio allá en la casa de la señora Valencia. Aquí el coordinador presidente. Ya buenas tardes, ya que veo que nadie es tan agradecido, pues yo sí lo estoy. Así es que paso por acá para agradecerle a cada uno de ustedes que son mi familia, mis vecinos y los que no me conocen, pues para mí es un privilegio. Creo que es la primera vez que venimos acá como grupo a la comunidad de la Primavera y esto se lo dije a alguien, al señor Benito Ruiz, no me acuerdo cuándo, pero yo le dije algún día vamos a hacer algo aquí en la Primavera y gracias a los compañeros que están dispuestos a venir acá. Así es que de mi parte espero y pienso, ¿no?, que lo haya disfrutado, que le haya gustado la actividad. Humildemente como grupo hemos venido acá. No ha sido fácil, pero la respuesta ha sido lo esperado. Así es que de mi parte y de parte de todos los compañeros estamos muy agradecidos y que puedan pasar a la cocina también para su brindis. Ismael Santos para Vamos a ver servirles. si conseguimos entrevista con el coordinador de Los niños deben pasar primero, los niños con las niñas en la fila, luego entonces la mamá y el público si... Que nos deben pasar las niñas primero. Las niñas primero a pasar el refrigerio. Las niñas. Solo las niñas. La parte de allá atrás. gente. Aquí nos encontramos con Ismael, el coordinador del grupo Sammy Quevedo. Ismael, por favor, comuníquenos. ¿Cómo podemos apoyarte? Si quiero apoyarte, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde me contacto contigo?
Bueno, puede buscarnos en Instagram, Bien, también le por queremos Facebook. agradecer a todos los presentes. Con esto damos en conclusión el día de hoy. Que tengan excelente tarde. Escribirnos Bendiciones. también, o Fuerte el con aplauso alguno de para los ustedes integrantes del mismos. grupo y poder aportar también de manera significativa para llevar alegría y ayuda humanitaria dentro de la comarca Nordeste. Ismael, ¿cómo nació este proyecto, esta iniciativa? ¿Cómo nació? Bueno, de manera independiente, los compañeros que están en el grupo hemos colaborado pues con otro grupo, entonces ellos me animaron a armar un grupo y ponerle un nombre, pues se me ocurrió ponerle este nombre, Sammy Quevedo, y pues con el fin de trabajar lo que son obras sociales, obras Alguno que quiera humanitarias presenciar dentro de la música, comarca, porque hay aquí muchas tenemos, necesidades iba a dentro de poner la la comarca música y usted, me ¿qué alegro información? mucho que cada día hay No, más yo no tengo personas teléfono aquí. apoyando. No ha sido fácil organizar este tipo de eventos, La ¿verdad? verdad que no ha sido fácil porque tanto para mí como para los compañeros es difícil, porque corretear a la gente, escribirle a cada uno, decirle apóyenos, muchos no creyeron, muchos no creen. También agradecerle a cada uno de ellos porque de los que sí apoyaron, porque sí creen que en la comarca hay un futuro mejor para estos pueblos. Y llevarle alegría a los niños es lo más importante. Claro que sí. Nosotros, pues, yo, soy un ejemplo de eso, que a pesar que no viví en la comarca, siempre viví como si estuviese en la comarca. Nunca tuve la oportunidad de jugar con carritos ni nada. Entonces, mi satisfacción como de los compañeros es verle la alegría en la cara a los niños. El próximo evento, la próxima comunidad, ¿dónde iría el grupo Sammy Quevedo? Estamos evaluando. Ojalá hubiese alguien en la región Ñocribo que nos apoyara con el transporte, porque es lo más difícil que nos cuesta, ¿no? Como grupo conseguir el transporte. Si alguien nos apoyara con el transporte para área Ñocribo, felizmente vámonos para allá. La madre. Muchas gracias, Ismael, Creo que le por agradece las a cada palabras. uno Gracias a cuando usted. piden su hogar. ¿Algún número para contactar? Bueno, Porque conmigo para la madre mismo, no hay plazo, 63410185, como también puede buscarme en Instagram o Facebook también como Ismael Santos-6. Muchas gracias. Gente, así fue, así es, así habló el coordinador de este grupo, Sammy Quevedo, que lleva alegría a muchos niños en la comarca. Sabemos lo difícil que es trabajar con esto. Vamos a acercarnos a ver si logramos ver el agasajo que han preparado el grupo de Sammy Quevedo para los niños. Yo prefiero morir. Dona materia. Ahorita les tocan los niños. Te están yendo dos platos en uno. Si nadie me lo está pasando. Agárralo.
Bueno, gente, agradecerle por estar conmigo y estar aquí desde Cerro Puerco con los niños de esta comunidad La Primavera. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.